Buenas amigos del software libre. Hola, Vamos buenas. con una nueva píldora formativa, ¿no, Muy Nacho? bien. En este caso vamos a hablar de pues aplicaciones base, esas aplicaciones que todo el mundo siempre quiere usar de forma sencilla, que vienen integradas ya en el propio sistema y pues unas utilidades que vamos a ver que seguro, a buen seguro, que os van a ilusionar y os van a gustar y os van a sorprender. Entonces, para ello, tenemos este prospecto, este pequeño menú para el día de hoy, que consta de los requisitos que necesitamos para trabajar con estas píldoras, qué hace falta para estas aplicaciones, o estas utilidades. Veremos qué utilidades son las más destacables, aunque vamos a ir añadiendo más y se van a ir añadiendo más a medida que los diferentes centros o la comunidad lo vaya exigiendo. Aplicaciones base, que son aquellas aplicaciones también que vienen preinstaladas por defecto, y esas equivalencias un poco de aplicaciones que estamos acostumbrados a usar en otros sistemas, ¿verdad? Pues que a veces decimos, ¿dónde están estas aplicaciones que estaba buscando? Que ahora no las encuentro. Entonces, Arturo, cuéntanos un poquito más de esta pues simplemente recordaros a nivel de requisito que para poder seguir bien esta píldora formativa tenéis que haber visto previamente o saber o tener conocimiento de gestionar software en Vitalinux, es decir, cómo instalar, cómo desinstalar programas, ya que lógicamente habrá algunas utilidades que va a ser necesario instalarlas porque no vendrán preinstaladas en el propio sistema. Si pasamos a las utilidades en sí, pues vamos a repasar rápidamente cómo capturar la pantalla, cómo capturar una ventana o todo el entorno de escritorio, ¿vale? También veremos cómo grabar lo que estamos haciendo en la pantalla. Veremos acciones del explorador de archivos que nos van a aumentar las funcionalidades que ya de por sí tiene el sistema. Veremos cómo poder de alguna forma inspeccionar posibles tipografías que existen y que podemos instalar en nuestro sistema para usarlas. Veremos la lupa, la típica lupa para hacer un efecto zoom dentro del escritorio, una herramienta para poder practicar mecanografía, para colocar sticky notes o notas en el escritorio. Veremos igualmente, aunque ya sabéis que Flash está en desuso y que no es aconsejable a nivel de navegador web correr aplicaciones Flash, pero veremos cómo poder abrir esos programitas en Flash y veremos cómo programar alarmas y por último como utilidades cómo instalar y configurar Dropbox y el Google Drive en nuestro Vitalinux. Sin más, si pasamos a Vitalinux, pues lo dicho, vamos a coger y lo primero de todo que sería instalar todas esas utilidades para poderlas probar. Hay muchas días que ya vienen integradas en el sistema, pero como algunas días nos faltan, pues vamos a ver cómo instalarlas. Para ello, os recordamos control espacio y simplemente tenemos que teclear instalar o desinstalar programas y eso nos abrirá la aplicación nativa que viene en Vitalinux, que se llama Synaptic, que se encarga de esa función de gestionar el software. Nos pedirá las credenciales de un usuario administrador, en este caso profesor. Si no habéis cambiado las contraseñas, recordaos que la contraseña por defecto es careidga y ya se nos abre Synaptic. Desde aquí, vamos a decir, esto es el Store, el App Store de Vitalinux. Desde aquí ya podemos buscar a qué aplicación que queremos instalar. Como son varias, si os habéis fijado que hay para capturar, para grabar, pues entonces lo que hemos hecho en Vitalinux es resumirlas en un único paquete. Instalando ese programita, se instalan todas esas. Entonces, si busquéis por nombre, si hacéis una búsqueda por nombre y ponéis utilidades básicas y le deis a buscar, pues veis que os aparece un programita que se llama, VXDGAL, utilidades básicas, un programa que hemos hecho nosotros para facilitar la instalación de todas esas utilidades. ¿Qué tenéis que hacer únicamente? Botón derecho del ratón sobre ese paquete que queréis instalar, marcar para instalar, dais a marcar y ya simplemente le dais a aplicar. Una vez marcado para instalar y aplicar, pues todas esas utilidades se instalarán. Una vez terminada la instalación, pues ya podemos cerrar Synaptic y ya podemos ir probándolas. La primera utilidad que hemos comentado sería capturar un trozo, vamos a decir, del escritorio, una ventana o el escritorio en su conjunto. Imaginaros que, por ejemplo, abrimos un navegador web, el que sea, y queremos, por el motivo que sea, imaginaros que estamos en la wiki de Vitalinux. Y queremos
pues capturar pues, un trozo, ¿vale? Un trozo o un área de esta ventana, pues para guardar en un documento ofimático o lo que creamos conveniente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente control espacio y escribiríamos capturar pantalla. Al escribir capturar pantalla nos ofrece pues, esa opción. Le damos. ¿Qué opciones tenemos? Pues como hemos dicho, podemos capturar todo el escritorio, capturar la ventana entera del navegador o capturar un área. Venga, pues vamos a seleccionar un área que sería, vamos a decir así, la opción más específica. Le damos a capturar y a continuación aparecerá como nuestro ratón pasará a ser como una mirilla. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente posicionarnos en una de las esquinas del área que queremos capturar y ya manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, pues arrastraremos hasta donde queramos capturar. Una vez que ya hemos hecho la captura, pues tenemos dos opciones. Tenemos la opción de copiarla en el portapapeles o guardar. ¿Qué sentido tiene copiarla en el portapapeles? Pues bueno, lo de siempre. Yo puedo copiar el portapapeles, ahora puedo abrir mi documento ofimático, el LibreOffice Writer, por ejemplo. Y una vez que lo tengo abierto, pues aquí puedo crear mi documento, el que sea, mis datos, lo que sea, y puedo hacer un control V para pegar lo que hay en el portapapeles. Entonces esa captura que hemos hecho pues se pegaría en nuestro documento y seguiríamos editando el documento. La otra opción pues sería guardar esa imagen en un formato PNG donde nosotros queramos. Pues si la queremos guardar en la carpeta imágenes, le pondríamos un nombre, ¿vale? Misdoc, lo que sea, le daríamos a guardar y ya la tendríamos guardada y podríamos verla si fuéramos a nuestro explorador de archivos dentro de la carpeta imágenes, la tendríamos guardada. Esta sería la primera opción. Como veis, se limita a o guardarla en el portapapeles o poderla guardar como un documento de imagen PNG. Pero si quisiéramos al mismo tiempo editar esa imagen, porque imaginaos que queremos hacer una captura pero queremos subrayar algo o queremos marcar algo, pues o tendríamos que recurrir a una herramienta de edición de imágenes, llámese GIMP, llámese Inkscape o alguna similar, o tendríamos la opción de también usar otra utilidad que se llama Flameshoot. Si escribimos flame, de llama en inglés, ¿no? Y lo lanzamos, pues veremos que al lanzarlo en la esquina justamente inferior derecha nos habrá aparecido como una llama, ¿vale? Que es el Flameshoot que queda ahí residente. A partir de ese momento nosotros pues podemos pinchar sobre ese icono y automáticamente tendremos la opción de capturar un área de pantalla. Si hacemos lo mismo, imaginaros, volvemos otra vez aquí donde estamos en la wiki, le pincho en la llama del Flameshoot y volveríamos a hacer lo mismo. Volveríamos a seleccionar el trozo de área que quiero capturar, pero con la diferencia que una vez que hemos seleccionado el área y ya está de alguna forma esclarecido, es decir, fuera del área sombreada, pues ya podemos añadir pues lo que queréis. Podemos añadir un rectángulo, pues si queremos, yo que sé, remarcar algo, podemos añadir una flechita, si queremos remarcar eso que hemos recuadrado, podríamos escribir un texto, lo que queramos, ¿no? Podemos hacer lo que queramos. Si queremos cambiar el color de todas estas herramientas, fijaos que en la parte izquierda del área sombreada pues nos aparece el Tool Settings, que desde allí pues podremos decidir el color o el formato de la tipografía con el que escribir. Una vez que tenemos esto, el Flameshoot sí que de alguna forma nos da a elegir una de las dos opciones, o copiar en el portapapeles o guardar, pero no como antes que podemos hacer ambas de una tirada. Entonces, por ejemplo, vamos a dar rápidamente a copiar el portapapeles y ya podríamos irnos a nuestro documento ofimático y pegarlo a continuación y tendríamos ahí la imagen. ¿Vale? La imagen que acabamos de hacer. Bueno, y esto sería cómo capturar, ¿vale?, imágenes o cómo capturar partes del entorno de escritorio. Si quisiéramos grabar algo que estamos haciendo, pues para de alguna forma luego mostrarlo a los alumnos o a alguien, algo como hacer una tarea o como hacer uso de un determinado programa, pues entonces tenemos que grabar el escritorio. Para grabar el escritorio, ¿qué vamos a usar? Otra herramienta, otra utilidad que se llama Recorder Screenshot. Bueno, ahora vais a verlo. Entonces
hacéis control espacio y simplemente ponéis simple screen recorder, simplemente con que pongáis recorder de grabar. Al poner recorder pues ya os saldrá el simple screen recorder, ¿vale? Es una herramienta simple, como bien dice, porque si quisierais algo más complejo, es decir, al mismo tiempo que grabáis el escritorio y queréis grabar también lo que está visualizando la webcam y todo, y que saliéramos todos de una forma confeccionada con un logo y demás, pues ya tenemos que usar una herramienta más compleja, no tan simple como OBS, que comentaremos después. Venga, le daríamos al simple screen recorder rápidamente. Seguimos los pasos del asistente, podríamos incluso decidir un rectángulo o un área a grabar, pues si imaginaos que yo solo quiero grabar lo que sucede en este área de aquí, y entonces os grabaría ese rectángulo. Tenemos la opción, si queremos, también de grabar el cursor o no, de grabar el audio, ¿vale? En la siguiente ventana del asistente, con qué compresión, con qué códec de vídeo y el nombre y dónde lo queremos dejar. Pues imaginaos que queremos poner aquí vídeo 1 y en vez de en formato MKV, pues lo que es guardar en formato MP4, da exactamente igual. Pues le daríamos ya a continuar y ya se iniciaría la grabación una vez que le deis al botón de iniciar grabación o tecleéis la combinación control más R, que es lo que os muestra aquí. Es decir, que yo puedo minimizar, le doy a control más R y si os fijáis automáticamente en la parte inferior de aquí, de la barra o panel inferior, en su parte derecha, junto a la llama del frame shoot, en este caso, pues aparece como una camarita con algo en rojo que está grabando. Si yo quiero hacer una parada de grabación, haríamos otra vez control R, como veis se hace una pausa y cuando ya queremos volver a seguir grabando, pues con control R volvería a grabar. Una vez que hemos terminado de grabar, pues o de hacer nuestro vídeo tutorial o lo que queramos explicar con nuestro entorno de escritorio, haríamos control R para parar y ya simplemente nos iríamos al simple screen recorder y daríamos a guardar la grabación. Una vez guardada la grabación, ya podemos cerrar, nos iríamos al explorador de archivos, a la carpeta vídeos y ahí ya nos aparece nuestro vídeo. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos reproducir con nuestro reproductor preferido, como queramos, y ahí tenemos el vídeo que acabamos de hacer sobre el área delimitada por el rectángulo que hemos formado. Bueno, una vez visto esto, pues podríamos ver ya utilidades del propio explorador de archivos, que es donde nos encontramos. ¿Qué utilidades tenemos? Pues entre las utilidades, si os fijáis, tenemos aquí una imagen PNG, si damos control 4, pasaremos al modo detallado. Os recuerdo que con la combinación de teclas control 1, 2, 3, 4 pasamos de modo de vista, hacemos un cambio de modo de vista. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué utilidades hay? Pues una vez que pinchéis con el botón derecho del ratón dentro del explorador de archivos sobre un elemento del explorador de archivos, veréis que en función del tipo de archivo sobre el que habéis pinchado, en este caso como es una imagen, os aparecerán unas utilidades concretas para esa imagen. En este caso, pues nos ofrece la opción de comprimir el PNG, nos ofrece la opción de informar sobre la imagen, crear una miniatura, un thumbnail que se llama, o convertir la imagen a otro formato. Si le damos a convertir a PNG, pues ya veis que en un momentito se ha comprimido y ha pasado pues de 45K a 15K, ¿no? Pues hemos ganado ahí un ratio de un 60% en la compresión. Y tendríamos pues la misma imagen, como veis, se ve igual de bien, pero comprimida. Pues ha quitado algunos colores, algo que es imperceptible pues para el ojo en la mayoría de los casos, pero que ganamos en peso total de imagen. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras utilidades? Pues como decimos, depende del tipo de archivo sobre el cual estamos seleccionando dentro del explorador de archivos. Si nos fuéramos al vídeo, y aquí tenemos el vídeo, pinchar con el botón derecho del ratón, ahora ya no me mostraría utilidades de imágenes, sino que me mostraría otro tipo de utilidades. Por ejemplo, utilidades de vídeos, como veis. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos reproducir el vídeo en miniatura, podríamos comprimir el vídeo o extraer el audio del vídeo. Imaginaros que queremos extraer ese audio pues para luego mandarlo a quien fuera. Vale, pues como veis, en función del formato del archivo, pues el explorador de archivos nos ofrecerá una serie de utilidades que os pueden resultar útiles y que sería conveniente que fuerais explorando.
Visto esto, pasaríamos a ver otra utilidad más. La otra utilidad serían las tipografías. Si nos vamos a las tipografías, para visualizar esas tipografías, pues tenemos que recurrir a una herramienta que se llama Typecatcher. Para ello, pues hacemos control espacio y escribimos type, ¿vale? Y nada más que escribamos la palabra inglesa type, ya me aparecerá o me ofrecerá pues el Typecatcher. Lo lanzamos y esta herramienta lo que hace que es nos muestra pues un montonazo de tipografías posibles que podemos instalarnos. Pues ahí tenéis, ¿vale? Como veis, un montón de tipografías, ¿vale? Pues imaginaos que nos gustara una concreta. Imaginaos que nos gusta, por ejemplo, esta de Alex Brooks. ¿Qué tendríamos que hacer si la quisiéramos instalar? Pues simplemente le daríamos, como veis, en la esquina superior izquierda tenemos una flechita que me permite descargarla e instalarla. Le daríamos y automáticamente, como veis aquí, en la parte derecha ya me dice que está instalada. Que quisiéramos esta otra también, pues le daríamos, la descargaríamos y se instalaría. Ya veis, de una forma muy cómoda podemos inspeccionar multitud de tipografías, ¿vale? Multitud de tipografías y instalarlas de una forma muy fácil. ¿De acuerdo? ¿Esas tipografías para qué nos pueden servir? Nos pueden servir para lo que hablamos, para editar nuestros documentos. Fijaros que si hemos instalado una tipografía y en este caso el writer está abierto, esa tipografía no la ha cacheado y no sabe que está instalada. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que cerrar el documento ofimático, vamos a llamar mis doc, mis apuntes, y una vez que le hemos guardado y cerrado, entonces la próxima vez que se abra sí que ya reconocerá esa tipografía o tipografías que hemos instalado, por ejemplo el Ayura o el Alex Brooks, cualquiera de estas. Vamos a comprobarlo rápidamente, volvemos a abrir el writer, ¿vale? Y si me voy a tipografías, pues aquí podemos buscar directamente el Ayura, como veis ya lo reconoce, y podemos escribir en el formato Ayura o en la que fuese. ¿De acuerdo? Venga, pues eso son las tipografías. Es muy aconsejable que les echéis un ojo porque hay muchas que os pueden resultar útiles para los carteles que se hagan o cosas que se hagan a nivel de centro. ¿Qué otro tipo de aplicaciones o utilidades podemos ver? Pues aplicaciones de tipo lupa. Venga, si pasamos a la lupa, simplemente tenemos que hacer control espacio y ejecutar la lupa. Dependiendo del sistema y del hardware, pues le puede costar un poquito más o un poquito menos. Y aquí tiene que interactuar con la parte gráfica y nos mostrará la lupa. Bueno, una vez iniciada la lupa, ya veis que aparece como una lente que me permite hacer un zoom sobre una área o una zona de nuestro entorno de escritorio, la típica lupa de Windows. Nada más que pulséis una tecla del teclado o del ratón, la lupa pues se desvanece, pero recordad que en el panel inferior siempre la vais a tener pues para poder configurarla o para poderla llamar. Es decir, si yo me voy al panel inferior, a su parte derecha, y vuelvo a pinchar en la lupa, pues se abre inmediatamente, ¿vale? Incluso si le doy con el botón derecho del ratón, pues podemos configurar las distintas opciones de esa lupa, pues el zoom y demás aspectos. ¿Qué otra lupa podemos o qué otros tipos de lupa existen? Pues si hacemos control espacio y llamamos a Magnus, que también es una de las aplicaciones que hemos instalado, de las utilidades, pues y lo ejecutamos. Este sería un formato lupa en el cual, como veis, se nos abre una ventanita donde se nos muestra con un zoom, pues donde está apuntando el ratón. Entonces, en este caso sería otra posibilidad, en lugar de estar arrastrando la lupa con el puntero del ratón, dejar una ventana en una zona que no nos moleste y luego el ratón moverlo por donde queramos hacer el zoom para que se esté visualizando. ¿De acuerdo? Esa sería la otra estrategia. Aquí lo mismo, podemos elegir el zoom que queremos y demás, ¿vale? También tiene una serie de preferencias y opciones de uso. Otras utilidades más. Si nos vamos aquí, después de las lupas, mecanografía. Pues nos vamos a la opción de mecanografía. Simplemente tenemos que llamar y poner
mecanografía con Mecanet. Entonces, al darle, nos aparecerá pues, una aplicación que se llama Mecanet de mecanografía que nos permite pues, practicar la mecanografía. Pues A, C, D, F y me va diciendo las teclas que tengo que ir pulsando. Aquí no se ve muy bien porque no hay espacio, pero como veis, me indicaría en todo momento. Bueno, es que una pantalla tapa la otra, pero podemos poner botón derecho al ratón y ponerle siempre encima, y entonces ahí veremos la manita porque nos avisará de qué tecla tenemos que pulsar. Y el teclado que nos avisa también. Podemos poner siempre encima también. Capa, siempre encima. Y podemos escribir. Pues ahora me está avisando que tengo que pulsar la tecla espacio y los deditos la tecla espacio. Pues entonces apretamos el espacio. Ahora me dice que la A, la S, la D, la F, espacio, Ñ, L. Bueno, la típica aplicación de mecanografía que os puede resultar útil de cara pues, a enseñar con los alumnos este tipo de herramientas. Vista la mecanografía, otra utilidad que puede resultar útil son las notas en el escritorio. Pues imaginaos que queréis que cuando el ordenador arranque, pues os muestre algún tipo de nota en el escritorio que os recuerde algo, ¿vale? Los típicos sticks que se colocan, ¿no? Pues para ello simplemente control espacio y escribimos stickits, ¿vale? Stickit notes, el indicador de stickit notes. Entonces, al lanzarlo ya veis que ya me ofrece una primera nota y de esto importante es fundamental o importante que previo a su uso, pues de alguna forma la configuréis. Para ello, en este pulsador de aquí, pincháis y le deis a configuración. Lo suyo es crear una categoría. Imaginaos si es un ordenador que van a usar varios profesores, pues podemos poner una categoría por cada profesor que lo va a usar. Por ejemplo, matemáticas. Le pondríamos un color de la nota de color verde y un tipo de letra. Como hemos usado la Yure o la Yura, esta que hemos instalado, fijaros que también la podemos usar aquí. Y imaginaos un tamaño 16, le damos a seleccionar y a aceptar. Y entonces ya puedo escribir mi nota, pues deberes hacer el ejercicio 5 de mates. Y ya sé que es una nota de matemáticas, entonces la puedo poner aquí en la categoría de matemáticas, ya me aparecería ahí. Puedo poner otra nota, pues lo que sea, ¿no? Capítulo 3, porque tenemos que hacer el capítulo 3. Si tuviéramos que crear otra nueva nota, pues simplemente le añadiríamos y podríamos crear lo mismo de antes. Podríamos crear una nueva categoría también para los de lengua o los de inglés o los que fueran. Lo mismo, personalizarlo rápidamente. Ponemos simplemente tamaño 16, no selecciono letra, le doy a aceptar, ponemos ejercicio, el que sea, y ya simplemente le digo que este es de lengua. Entonces ya tendríamos notas que cuando este ordenador se inicie, pues nos las recordará. Es decir, que si le doy a cerrar sesión para que se vea rápidamente, imaginaos que cerramos sesión, que podría ser un reinicio, pero por ganar tiempo, entramos otra vez como profesor, que es quien ha creado las notas, y arrancáramos. Pues al arrancar, pues arranca el entorno de escritorio con las notas que me recuerdan lo que tengo que hacer. ¿Qué otras utilidades podemos usar? Pues ahora repasamos rápidamente el Flash, alarmas y el Dropbox y Drive, pues bueno, comentaremos simplemente cómo instalarlas, porque para configurarlas lógicamente necesitamos introducir datos de cuentas de usuario del Dropbox. Vale, pues para ello simplemente, para el Flash, simplemente recordaos que podemos hacer lo siguiente. Flash. Y aquí esta aplicación nos permite hacer dos cosas. Nos permite o abrir un sitio web que tenga contenidos Flash o abrir un archivo Flash que os habéis descargado. Imaginaos un archivo SWF. Imaginaros la primera opción, pues aquí elegiríamos abrir un sitio web con Flash y a continuación pondríamos la URL del sitio. A modo de ejemplo, aquí está una web
que es muy conocida en el mundo de primaria, que es la del CEIP Loreto, donde hay montones de recursos Flash, pero podría ser cualquier otra. Entonces aquí pondríamos la URL y ahí diríamos abrir recurso Flash. Y entonces esto lo que haría sería abrirnos un navegador donde no está capada esa opción de hacer uso de Flash. Entonces, como veis, pues aquí, desde aquí ya puedo meterme en el área que yo quiera, pues de matemáticas, los números hasta el 89, y ya podríamos estar jugando. Como veis, esto ya funciona, pues decenas 8, unidades 2, lo que sea, ¿vale? Como veis, pues ya tenemos, pues que tenemos un soporte para Flash incluido en Vitalinux, sobre todo para aquellas áreas donde aún siguen haciendo uso de este tipo de recursos que en otro tipo de sistemas operativos, pues por las restricciones de los actuales navegadores no es posible reproducir. La otra opción, ya os digo, que es, en vez de irnos a la web que ya tiene contenido Flash, descargarnos el archivo SWF que se llama, el archivo de Flash, y reproducirlo, ¿vale? Directamente en local, que se dice, ¿vale? La herramienta, pues no sería lo mismo. Le tendríamos que decir aquí archivo local y aquí tendríamos que buscar dónde se encuentra, a través de este explorador de archivos, donde se localiza el archivo Flash a abrir. Bueno, por ganar tiempo, nos quedaría las alarmas. Para hacer las alarmas, simplemente control espacio, escribimos alarm clock, y aquí nos sale pues un gestor de alarmas como la que podría ser de nuestro móvil. Le podemos dar al más para añadir una alarma y tiene dos opciones: para que haga algo cuando llegue una determinada hora, o el tipo temporizador, donde transcurrido un determinado tiempo hace algo, ¿vale? Lo mismo que un reloj. Pues nada, pues aquí simplemente podemos poner el nombre de la alarma, pues yo qué sé, canción del recreo. Pondríamos aquí, o la música del recreo, lo que queráis, música del recreo. Pondríamos aquí la hora, a las 10:30, vamos a suponer la hora que fuera, y aquí simplemente tendríamos que elegir el archivo de sonido que queremos que suene. Entonces nos tendríamos que haber descargado un archivo, o disponer de un archivo MP3 o del archivo que sea, lo pondríamos, ¿vale?, aquí, y automáticamente se reproduciría, no haría falta nada más. ¿De acuerdo? Podemos crear tantas alarmas como queramos y sin más, ¿vale? Ya veis, ahí se ha creado una y me dice cuánto tiempo falta para que lleguen las 10:30 del siguiente día, porque como ya han pasado en este caso, ¿no? Son las 11:15, pues tenemos que esperar 23 horas y 13 minutos para que se inicie esa música del recreo del siguiente día. Bueno, una forma muy fácil de poner alarmas y demás. Y en cuanto a aplicaciones de tipo Dropbox y demás, pues nada, si quisiéramos hacer uso de ellas, volveríamos a instalar y desinstalar programas, poner las credenciales del profesor, y si quisiéramos instalarlo, pues simplemente pondríamos Dropbox, y ya veis que ahí tendríamos, ¿vale?, el Dropbox para instalar disponible, y luego nos pediría las credenciales del Dropbox y ya tendríamos nuestro Dropbox en nuestro Vitalinux. O también tenemos la opción del Google Drive, ¿vale?, que como veis tiene concretamente dos opciones: el Google Drive Client y el Google Drive Live Client. La diferencia es que este actúa, al igual que el Dropbox, se descarga lo mismo que tenéis en la nube, lo tenéis en local, en vuestro ordenador, y lo va sincronizando. Y el Google Drive Live, pues está todo en la nube, no se descarga nada a vuestro ordenador, pero aparece en vuestro ordenador una carpeta con el contenido de lo que hay en la nube, haciéndoos creer que lo tenéis en vuestro ordenador cuando en realidad solo está en la nube de Google, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida, pero lógicamente, ¿vale?, se necesita igualmente de unas credenciales de usuario de Google, pues para poder hacer uso de este tipo de utilidades. Simplemente saber que están disponibles. Y ya para casi terminar, pues comentaros que, lógicamente, esos son utilidades, pero hay aplicaciones base que ya vienen preinstaladas en Vitalinux, que nos permiten hacer cosas, las mismas cosas o típicas cosas que hacíais en otros sistemas operativos como Windows,
pues por ejemplo, para suplir al Word tenemos el Writer de LibreOffice, las Excel, el LibreOffice Calc. Para editar PDFs podemos editarlas con el LibreOffice Draw, ¿vale? Que también hace las veces de publisher. Para suplir al PowerPoint tenemos el Impress, LibreOffice Impress. Para editar imágenes pues tenemos el GIMP, que haría las veces de Photoshop. El Inkscape, pues para editar imágenes vectoriales. Para editar vídeos tendríamos el OpenShoot o el Shotcut. Para hacer lo que decíamos antes, grabar el entorno de escritorio, pero con la cámara web que también se ve en miniatura, un logo de la entidad, bueno, para hacer ya grabaciones de videotutoriales ya más sofisticados, más profesionales, tenemos OBS. Para la edición de audio tenemos Audacity, tenemos el MuseScore, ¿vale? Y si alguna de las aplicaciones no está o no la encontramos en el Synaptic, no, Nacho, también tenemos la opción Sí, de acudir a la que nos wiki. comentes. Como comentamos en la píldora formativa de gestión de software, pues bueno, tenemos una base de datos donde vamos recogiendo la información de las aplicaciones que pueden ser más útiles y que va a ir creciendo cada día más, ya que la comunidad de Vitalinux es más grande. Entonces, para ello os aconsejamos que siempre estéis atentos a la página wiki del proyecto. En el apartado de páginas con información sobre aplicaciones disponibles, bueno, pues ahí podréis entrar y tenéis un poco pues, información sobre las aplicaciones en general, como ha comentado ahora mismo mi compañero Arturo, y luego pues una categoría de una serie de aplicaciones que, con una pequeña descripción e incluso la opción de poder instalarlas desde aquí directamente, de una forma cómoda. Y queríamos remarcar sobre todo esta página que indica aquí, que habla de una tabla de aplicaciones, una página de la wiki, en la cual aquí se comentan ya las aplicaciones categorizadas por nivel, por tipo de área donde se suele aplicar y sobre todo lo más importante de todo es una información o una descripción propia, o sea, escrita por un profesor de aquí, de la comunidad, ¿vale? Es decir, es un profesor que cuenta un poco la experiencia de esta aplicación y por qué la usa en este nivel y en este área. Entonces, bueno, esa parte sería pues, bueno, un poco la parte más de búsqueda de información, de encontrar posiblemente pues, a veces una solución a una aplicación que hasta ahora pues, estábamos acostumbrados a usar, que incluso muchas veces se han quedado desfasadas, ¿verdad? Y bueno, puede ser un buen momento para cambiar y probar nuevas aplicaciones que nos van a permitir desarrollar nuevas competencias con nuestros alumnos, ¿no? Y yo creo que con esto hemos dado un repaso muy extenso de las cosas, ¿no? De las aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones, como habéis podido ver, habrá más y seguro que, bueno, con vuestras ideas pues nos iréis ayudando un poquito cada vez más a que esta comunidad y estas aplicaciones y sobre todo la distribución sea lo más útil para vuestra actividad docente, ¿no? Con esto simplemente ya pues queremos despedir la píldora, nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. Adiós.